Bueno, buenas noches. Le pedimos al Espíritu que nos ayude, Espíritu de ciencia, de conocimiento, que nos abra la mente y el corazón para que podamos eh, comprender y tratar de hacerlo vida todo esto también. Yo había hablado del tema de la reconciliación y quiero terminar en esta ocasión eso que había empezado el jueves pasado. Eh, un comentario. Para Santa Catalina de Siena, no hay obstáculos ni enemigos que dificulte el retorno del hombre a Dios. No hay enemigo ni obstáculo que le dificulte a nadie el que pueda llegar a Dios. Que antes no haya sido vencido Jesús en su lucha sangrienta por el amor de los pecadores. La santidad de las virtudes de Jesús no pueden ser simples virtudes y santidad personal de Él, porque el misterio de la encarnación y la redención, al constituirlo en cabeza del hombre nuevo, hace que su santidad y sus virtudes queden constituidas en modelo de santidad para todos nosotros, que somos el cuerpo místico de la Iglesia. Es lo que yo veo muchas veces por ahí que la gente no entiende, ¿no? Yo sé que cuesta entender el tema del sufrimiento, porque yo no busco sufrir porque tengo placer en sufrir. El sufrimiento viene como consecuencia porque Jesús lo sufrió. Y no hay otro camino para ir al Padre que Jesús, que ha sufrido y ha soportado tanto. Y no hay otro modo de santificar al Padre distinto del que Jesús hizo y que nosotros debemos hacerlo a nuestra medida, siguiéndolo precisamente ese camino. De modo que bajo la corona de espinas, la cabeza coronada de espinas, no podemos seguirle a Jesús por una vida de divertimiento, de placeres y de tantos lujos que por ahí queremos dar. Si seguimos a Jesús, que es la cabeza, y entendemos todo lo que Él, que es justo, que no tiene pecado, vivió, nosotros también el camino del seguimiento es esto. Su vida estuvo lleno de injurias, insultos, agravios, humillaciones, hasta llegar incluso a la muerte y muerte de cruz. Este es el camino que ha seguido y siguen los santos y todo aquel que pretenda seguirle, aquel que se precia de ser cristiano. Hay muchos que todavía no saben y tienen miedo y buscan bendiciones que les eximan de pasar ninguna dificultad. No han comprendido todavía. Por eso el verdadero amor, y es una cosa que yo he dicho muchas veces. Cuando uno dice que quiere a una persona o a una institución o a algo, si no percibe que tiene que sufrir por eso, quiere decir que no lo ama. El sufrimiento es un signo de que el amor es auténtico y es verdadero. Si yo amo, y fíjense, una madre que ama a su hijo y cómo sufre por ellos, porque quiere lo mejor para ellos. Si yo digo que amo a alguien y los sufrimientos de él que sean, entonces no estoy amando, estoy buscando un relax con una compañía que no es la entrega definitiva, ¿no? Por eso el verdadero amor lleva hasta parecer todo lo más posible al amado, parecerse al amado. Al compartir sus sufrimientos, la humillación, es como Jesús soportó por amor a nosotros. ¿Cómo nos ha soportado? ¿Cómo nos sigue soportando? Debes estar contento. Este es un lenguaje nuevo, puesto que todas las cosas no son concebidas por el amor eterno de Dios. Por eso hay que alegrarse aún de los dolores físicos y morales. Y yo digo, el dolor moral es mucho más profundo que el dolor físico. Para el dolor físico hay remedios que pueden amortiguar el dolor físico, pero el dolor moral es fuerte. En los desprecios que nos hagan, en el vacío al que nos condenen, porque
con estos ejemplos en nuestra vida aprenderemos a considerarnos indignos de Dios e indignos que el Padre nos haga caminar el mismo camino que realizó Jesús. Esto yo lo veo también desde otro punto de vista, la vida espiritual, la vida mística. Todas estas cosas nos van enseñando a ser humildes. Y acá lo digo, lo he dicho tantas veces, ¿no? Que el periodismo en general no saben distinguir lo que es la humildad. La humildad no es algo que se dé de facto. La humildad es una virtud. ¿Qué es la virtud? Reiteración de actos buenos. La palabra virtud viene de vir, que significa fuerza. Por lo tanto, la humildad es una virtud que hay que practicarla. No se da de facto, de hecho, ¿no? Hay que ser humilde, porque la soberbia, de los modos que sea, se opone a Dios. Ese no es el camino. Quien ve en la sangre de Jesús derramada por el pecado de los hombres en la cruz, mira al verdadero abismo que es el amor de Dios. Si yo dije que para tener seguridad que amo a alguien, sufro por ese alguien, habrá que pedirle a Dios que nos ayude a ver cuánto ese sufrimiento de Jesús en la cruz es por amor, no porque tenga deseos de sufrir. En la absolución, cuando vamos a confesarnos, deberíamos sentir y experimentar el calor de ese amor, de la sangre que nos redime. La destrucción del amor propio, el deseo de sufrir por él sufrió por mí, la firmeza de la voluntad, la libertad del alma para hacer todo de buena voluntad, el odio al pecado, que nos separa definitivamente de él, la superación de la tibieza. Si el pecado me separa de él, debo desecharlo. En el libro del Apocalipsis, no puse la cita, pero dice, me interesa la expresión acá, ¿no? A los tibios los vomitaré de mi boca. Los fríos son los que me combaten, los que no quieren saber nada, que no tienen ningún afecto por mí. Los tibios son los que hoy día sí, mañana quizás, después a lo mejor. Son esos que no se deciden nunca, ¿no? Esos son los tibios. A los tibios, a los que no tienen poder de decisión y que dan vueltas y vueltas, es fuerte, pero bueno, es palabra de Dios. Los vomitaré de mi boca. Como contradicción de estas reflexiones, Santa Catalina, veo que hay muchas personas que quieren que les bendiga la casa, el auto, cualquier chuchería, como para que nada malo les suceda. Estas personas les parece un escándalo estas palabras. Y el seguimiento de Jesús, ¿qué ha dicho? Jesús ha dicho claramente, yo también lo he puesto en la. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, a todo lo que yo apetezco, que tome la cruz cada día y que me siga por el camino del sufrimiento. Claro, esto no es amable, no entusiasma a mucha gente, pero cuando uno encuentra la dimensión del amor, también por amor uno puede ofrendarse y hacer sacrificio. El dolor del corazón en el tema de la confesión, por ejemplo, al reconocer nuestros pecados. El dolor, hay que insistir en que el primer paso y el más importante se trata de captar que hemos hecho mal y que lo sentimos desde lo más hondo de nuestro espíritu. Esto se llama contrición. ¿Qué es la contrición? Dolor. Porque, a ver, yo distingo acá entre la contrición y, entre pecado y la falta. A ver, y pongo un ejemplo para graficar esto. Supóngase que yo paso en semáforo rojo, me meto en contramano, estaciono doble fila. Todas estas digamos, son cosas que uno está violando.
uno paga la multa y queda libre. Y puedo seguir pasando semáforo rojo, pasando contramano, estacionando en fila y seguiré pagando multas. Eso es la falta. Ahora, el pecado es tener conciencia de una separación. El pecado, como lo dice San Pablo, es un pecado de iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Un, un pecado tan profundo que no lo podemos imaginar. Una injusticia muy profunda. Con frecuencia desearíamos actuar de otra forma, pero nos sentimos como atrapados por el mal. Y al ser atrapados por el mal, hay gente que tiene ese modo de decidir que le hace una mancha más al tigre. Nos sentimos débiles e incapaces de ser de manera distinta. Pero lo importante es no darse por vencido, no transigir con el mal, aunque nos cueste. No ver el mal como un bien, aunque a veces no podamos de hecho evitarlo. No tratemos de justificarnos, podrá ser un mal menor, pero el mal es un mal y no un bien, en cualquier caso. Y el dolor del corazón auténtico debe traernos paz y confianza en Dios que es Padre, el que es capaz de escribir derecho en renglones torcidos. Nosotros somos los renglones torcidos y Él intentará enderezarnos tantas veces. Una cosa, dolor de corazón. Otra cosa, manifestación de los pecados. Decir los pecados claramente. En la confesión no hay que tener ni miedo ni vergüenza. La confesión del pecado ha de hacerse con sencillez, espontaneidad, con firmeza, con claridad, con la verdad, sin dejarse llevar de la ansiedad y del escrúpulo, sin complejos ni alardes, en libre anonimato, si este es nuestro deseo. En la presencia de Dios, que es el único que puede perdonar y el único que al perdonar olvida, sin tener en cuenta para nada el mal que hayamos hecho, porque Él nos quiere de verdad junto a sí y busca que nos abramos a su gracia. En esto consiste la gloria de Dios. Tercer propósito de nuestra conversión. Acerca del propósito de conversión, convertirse. Por ejemplo, yo me acuerdo los alumnos en el colegio cuando hacen gimnasia y los hacen marchar. Conversión derecha, conversión izquierda, que es cambiar el rumbo. La conversión es eso, ¿no? Acerca del tema de la conversión y a propósito, o propósito de enmienda, es conveniente subrayar esta relación estrecha, que está en relación estrecha con la satisfacción, vulgarmente llamada penitencia. La penitencia es una consecuencia de las cosas que yo he hecho mal y que como penitente trato de corregir lo que está mal para que las cosas sigan estando mejor. En el sentido de que el propósito de enmienda sea sincero y que lleve a poner unos medios que favorezcan la superación de la situación de pecado, ¿no? El propósito de enmienda, de corregir, de sanar lo que está mal. Cuarto propósito, la absolución de parte del sacerdote. Acerca del rito de la absolución habrá que insistir en que el sacerdote perdona en nombre de Dios Padre y como representante de la Iglesia. Y el penitente, el que va a confesarse, está sentado allí y nadie tiene derecho de decir nada de él. Él mismo se acusa. Yo me acuso. Nadie tiene derecho. Acá me acuerdo de ese texto del Evangelio, cuando le traen a esa mujer para apedrearla, y Jesús no habla, no dice nada, escribe en el suelo y ellos quieren que él les diga algo. Y entonces se ponen pesados. Entonces Jesús les dice
algo que es fulminante. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y los que son más viejos, tenemos mucha más conciencia de pecado porque hemos vivido mucho. Los más jóvenes son capaces de arrojar piedras, pero se fueron todos, no se animó ninguno, porque reconocían en el interior de su propia conciencia que no estaban libres para poder ejecutar una sentencia. Y entonces fueron todos. Y cuando se fueron todos, Jesús le pregunta a la mujer, ¿a dónde están los que te acusan? No hay ninguno. Si ninguno de ellos, si nadie te acusa, yo tampoco te acuso. Eso es lo que pasa en la confesión sacramental. ¿A dónde están los que hablan mal de vos? Los que te insultan, ¿a dónde están? No, yo me acuso. Si no hay nadie que te condene, yo no te condeno, te perdono. Todo pecado personal de un cristiano hiere al cuerpo místico, que es la iglesia, que es el cuerpo de todos, lo debilita y enferma. Y así como yo pido en la oración de la misa por la salud, cuando yo cometo injusticia, eso también recae en despropósito para la comunidad. Las cosas que yo pido de bien, sé que van a llegar, pero cuando yo hago cosas mal, las consecuencias de eso recaen también sobre el cuerpo, sobre el resto de la comunidad. La iglesia es santa en Cristo, pero pecadora en cada uno de nosotros que somos los miembros. En el nombre santo de Jesucristo, la iglesia perdona con el fin de curar también las heridas que causamos en su cuerpo viviente y actual. Quinto, la satisfacción y el cambio. La satisfacción, es decir, si he hecho mal, tengo que corregirlo. Dar satisfacción de que me arrepiento y que voy a corregir y que voy a cambiar. La satisfacción o reparación de la culpa o sanación es el último paso del signo sacramental de la reconciliación. Es el comienzo de la puesta en práctica del deseo de la conversión del propio corazón. Algo importante sucede en la confesión. No ha de ser una rutina ni una magia. Las cosas, a pesar de ser reiterativas, como alguien por ahí, hay muchos que vienen, y los pecados de siempre, padre, sí, claro, no vamos a inventar pecados nuevos, los que ya tenemos ya son harto suficientes. Entonces hay que enumerarlo, no una cantidad, pero algunos sobre los cuales yo pueda volver a corregir. Reconciliación significa paz, con Dios, con uno mismo, con los demás. Yo le digo a las personas que se confiesan, el perdón que Dios te da ahora es total y absoluto, inmenso. Ahora vos tenés que compartir ese perdón con el resto, con las demás personas, con los cercanos a vos, con Dios, con vos mismo. A veces estamos enojados con nosotros mismos, ¿no? Perdonarnos a nosotros mismos, perdonar al entorno, perdonar, digamos, ese perdón llevarlo al trabajo que yo hago todos los días, al ambiente donde yo disperso mi vida. Hay que llevarlo a todos lados. Ese perdón lo recibo para compartir. La aceptación de sí y de la vida se fundamenta en la confianza en Dios. La confesión puede ser la parte activa de un proceso de purificación interior. ¿Hay algo en mí en mí no aceptado? ¿Sí? ¿Algún capítulo que quisiera arrancar del libro de mi vida? Porque estas son cosas que tenemos que pensar en ese examen de conciencia que deberíamos hacer antes de la confesión. Voy a tomar un texto del Evangelio de Juan, Juan 8, versículo 3 al 11. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices?
Dijeron esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo a Jesús. Así que a ellos les interesaba más acusar a Jesús que a la mujer que había cometido un delito. Pero Jesús, inclinándose, haciendo silencio, escribía en el suelo. Como ellos insistían, Jesús se enderezó y les dijo: el que no tenga pecados, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. E incorporándose le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Alguien te ha condenado? Ella dijo: nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Eso pasa con cada penitente que se acerca a la confesión, que pide verdaderamente perdón. ¿A dónde están los que te acusan? Sos vos el que te acusa. ¿Hay alguien que te haya condenado? Nadie. Yo tampoco te condeno. Y en nombre del perdón de Dios, yo te doy la absolución para que la vayas y la compartas con el resto de las personas, de la creación, del tiempo, de tantas cosas. Necesitamos vivir entonces reconciliados con nosotros mismos, con los demás, con el ambiente, con el trabajo, con tantas cosas. Necesitamos esa reconciliación. Él nos concede este don de perdonarnos. Nadie nos condena, nadie nos puede condenar, porque en el asiento de los acusados me siento yo solo, reconociendo que yo soy el culpable. Y yo pido perdón. Y le pido a Dios que me perdone porque estoy arrepentido. Y la gracia del Señor y la alegría del perdón, que es silencio, me ayuden a volver a las ocupaciones de cada día con la alegría del perdón, que lo vivo y lo puedo compartir. Muchas gracias por la atención que ustedes han tenido y que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.